Buenas tardes. En este video vamos a seguir con la unidad 3 de estática. Es el último video de la clase 2. Ya en el próximo video comenzamos con la clase 3, que tiene que ver con momento de una fuerza. Pero en el presente video vamos a ver el ejercicio 9, 10 y 11 de la guía de ejercicios de estática de cuerpos puntuales. Bien, asumo que ya estuvieron repasando los temas anteriores y por lo tanto la metodología la conocen, entonces resolveremos los ejercicios de forma más directa, sin tanto detalle, aplicando los mismos pasos sí, pero de una forma más rápida. Bueno, en este ejercicio 9 lo primero que tenemos que hacer es leer el enunciado. Nos dice que una esfera de 490 newton de peso, esta es la esfera de 490 newton de peso, se encuentra en reposo sobre una superficie lisa y horizontal, este piso de aquí. Está en contacto con el piso y por lo tanto hay una fuerza de contacto normal que estudiamos hace un par de videos. Está bien, hay una fuerza de contacto perpendicular al piso, esta que nos pusieron acá, la normal. Bien. La fuerza horizontal F aplicada es de 500 newton. Esta fuerza F no es ninguna de las que vimos. No nos dice que es una tensión, no nos dice que es un peso, no es una normal, sino que hay una persona acá que con sus manitos está tirando de la esfera hacia la derecha, con 500 newton de fuerza. Es una fuerza externa aplicada sobre el cuerpo. Alguien está tirando de la esfera. Y nos dicen, ¿cuál es el valor de la fuerza que realiza el piso sobre la esfera? Bueno, la fuerza que realiza el piso sobre la esfera es esta normal de acá. Es la interacción entre la esfera y el piso que está dada por la fuerza normal que vimos hace un par de videos. ¿Y cuál es la tensión que ejerce el cable? Nótese que este cable está conectado a la esfera. La esfera también interactúa con el cable a través de esta fuerza-tensión de aquí. ¿Está bien? Y acá nos dan este ángulo de 30 grados. Además nos dicen que la esfera se encuentra en reposo, está en equilibrio y por lo tanto deben cumplirse las ecuaciones de equilibrio. Bueno, luego el siguiente paso es dibujar un diagrama de cuerpo libre para la esfera. Lo voy a dibujar aquí abajo. El diagrama de cuerpo libre. Un eje vertical, un eje horizontal, aquí tengo el eje X, aquí tengo el eje Y, nuestro origen de coordenadas y este es nuestro DCL, el diagrama de cuerpo libre. Bien, identificamos las fuerzas que hay. Por un lado la esfera tiene un peso, está la fuerza peso hacia abajo. Está la fuerza peso hacia abajo que tiene un módulo de 490 newton de peso. Perfecto. Luego, la esfera está interactuando con el piso a través de la fuerza normal. Pero antes, notemos que el ángulo de la fuerza peso, es este de aquí, es 270 grados. Este es el alfa de la fuerza peso. Fijémonos que el peso tiene componente vertical en Y, pero no horizontal. Entonces la componente del peso en X vale 0 y la componente del peso en Y es negativa porque el peso va hacia abajo. Es directamente el peso que vale menos 490 newton. ¿Está bien? Luego tenemos la fuerza normal hacia arriba. Es perpendicular a la superficie de contacto. ¿Y qué ángulo tiene la normal? Vemos que el alfa de la fuerza normal es de 90 grados. Esta fuerza normal no se desenvuelve sobre el eje X. La normal en X vale 0 y la normal en el eje Y es positiva porque va para arriba. Bien. Luego también tenemos la tensión en la cuerda. ¿Cómo es la tensión en la cuerda? ¿Hacia la esfera o hacia afuera de la esfera? Va a ser hacia afuera de la esfera porque siempre sale del objeto. Las cuerdas siempre tiran, nunca empujan. Entonces tenemos la tensión en la cuerda, que la dibujo en verde, por aquí. Esta es nuestra tensión en la cuerda. Y conocemos un ángulo. Conocemos que este ángulo respecto a esta horizontal, vamos a hacerlo un poquito más prolijo,
vale 30 grados. Vamos a ponerlo en amarillo al angulito. Vale 30 grados. Pero este no es el ángulo que yo quiero. Sin embargo, fíjense, acá tengo una paralela al eje X cortada por esta transversal, lo que habíamos discutido en el video anterior. Tengo dos líneas paralelas cortadas por una transversal, tengo este ángulo de 30 que es alterno interno con este otro ángulo de acá. Y los alternos internos son iguales, este también vale 30. Pero este no es el ángulo que yo quiero, y el ángulo que yo quiero es respecto al eje X positivo, este de aquí. ¿Que cuánto va a valer? Y van a ser 180 grados, pero me pasé, tengo que volver 30 grados. Vale, el alfa de la tensión vale 180 grados, pero me paso, lo que tengo que volver son 30 grados, por simple inspección. Hay que tener mucho cuidado con los ángulos para no mandarse macanas. Estos son 150 grados. Bien. Y por último tengo la fuerza F, que la voy a poner en negro, pero un negro un poco más grueso. Así. La fuerza F, que está horizontal hacia la derecha. Es la fuerza externa que estamos aplicando, esta de acá. Esta es la fuerza F. ¿Y qué ángulo tiene si está sobre el eje X? Y el ángulo de la fuerza F es directamente 0 grados. ¿Sí? Y el ángulo de la fuerza F vale 0 grados, está sobre el eje X, positivo. Nótese que la tensión, como va para la izquierda, va a tener componente ni negativa. Esta va a ser la componente ni de la tensión. Y como va para arriba, va a tener componente ni positiva. ¿Está? Y en cambio, bueno, la fuerza F, se desenvuelve sobre el eje X. No tiene componente ni. La componente ni de esta fuerza F vale 0. Y la componente en X, como está solidario al eje X, su sentido va a ser positiva. Una vez que hice el diagrama de cuerpo libre, como el cuerpo me dicen que está en equilibrio, planteo las ecuaciones de equilibrio. Es el siguiente paso. Sumatoria de fuerzas. Vamos a hacerlo acá abajo. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces primero en X. Y me fijo. Ahora lo resolvemos en forma más directa. ¿Quiénes tienen componente en X? La fuerza F. La fuerza F tiene componente en X. Va a ser el F módulo, que es directamente la componente en X de la fuerza, es positivo. Si lo quiero poner completo, pondría por coseno de su ángulo, que, bueno, esta F módulo, recordemos que vale, vamos a ponerlo, esta F módulo, me lo da el enunciado, es un dato, vale 500 newton. Me lo dice el enunciado. Entonces, ¿cómo es la componente en X de esta fuerza? Son 500 newton por el coseno del ángulo polar, que son los 0 grados. Bien. Más la componente en X de la normal, que ya sabemos que vale 0, pero lo pongo, va a ser el módulo de la normal por el coseno de su ángulo, que son los 90 grados. Bien. Más la componente en X de la tensión, que ¿quién es? La tensión en módulo, que es una incógnita, por el coseno de su ángulo, que descubrimos que es 150 grados. Más la componente en X del peso, que sabemos que vale 0 también, y está a 270 grados, es el coseno de 270 grados. Y todo esto es igual a 0. Ya computé la componente en X de todas las fuerzas. De la fuerza F, de la normal, de la tensión y del peso. Y acá el peso, el módulo lo conocemos, así que pongámoslo directamente. Vale 490 newton el peso de la esfera. 490 newton. Ahora vamos con la componente en Y.
de las fuerzas. Sigue siendo el módulo de la fuerza F, pero para la componente ni es con el seno del mismo ángulo, el ángulo polar de 0 grados. Esto para la fuerza F. Para la normal va a ser el mismo módulo de la normal, pero por el seno de 90 grados. Más, para la tensión sigue siendo el módulo de la tensión por el seno del ángulo polar de 150 grados. Nótese cómo ya la componente en X la tomamos como módulo por coseno y la componente en Y como módulo por seno. Es algo sabido, algo que uno tiene que recordar. Más el módulo del peso, que es 490 newton, por el seno de 270 grados. Bien. Y todo esto da igual a 0 también. Computo la componente en Y de cada fuerza. Bueno, y acá calculo. Calculo los cosenos y los senos. Bien. Primero la componente en X de la fuerza. 500 por coseno de 0. Esta cuenta, segundo que siguen para esta no hace falta calculadora, quiero tener la calculadora a mano. Esta cuenta da 500 newton positivo. Bien, nos dio positivo, como tenía que ser la componente en X de la fuerza. La fuerza va para la derecha, el eje X también. Ahora, la normal, el coseno de 90. El coseno de 90 vale 0. Está perfecto, porque la normal va para arriba, no tiene componente en X, vale 0. Todo este término se anula. Directamente uno puede no computarlo si ya te das cuenta que no tiene componente en X, no pasa nada. Ahora vamos con la tensión. Con este coseno de 150. El coseno de 150 vale aproximadamente menos 0,87. Dio negativo. ¿La componente en X de la tensión es negativa? Claro que sí, la tensión va para la izquierda, así que cae sobre las X negativas, va contra el eje X, es negativa, así que nos dio perfecto. Y el último término, que es el del peso, que es 490 por coseno de 270. Nos da 0, como tiene que ser, porque el peso va hacia abajo, está contra el eje Y, pero no tiene componente en X. Al no tener componente en X, la componente en X vale 0. Bien. Ahora con las componentes en Y vamos. 500 newton por seno de 0. Esto da 0. Es porque la fuerza F no tiene componente en Y. Solo va sobre el eje X. No tiene componente en Y. Así que su componente en Y vale 0. Vamos con la normal. El seno de 90. El seno de 90 vale 1. Es positivo. Y claro, como la normal va para arriba con el eje Y, con el sentido del eje Y, tiene que dar positivo. Ahora vamos con la tensión. El seno de 150. Seno de 150. Nos da 0,5. Positivo. ¿Está bien que la tensión tenga positivo en Y? Claro, porque va para arriba la tensión. Va sobre el eje Y positivo. Así que este nos tiene que dar positivo. Y por último el peso, que es 490 por seno de 270. 490 por el seno de 270 nos da menos 490. Da negativo. ¿Está bien que el peso, la componente en Y del peso nos dé negativa? Sí, porque el peso es vertical hacia abajo, contra el eje Y, entonces nos queda negativo. Bien. Entonces, ahora reescribimos las dos ecuaciones, es el siguiente paso. La primera, tenemos 500 acá arriba, lo voy a escribir por acá abajo, 500 newton. Este segundo término se anuló, este de acá abajo también se anuló porque vale 0. Tengo este término de acá que vale menos 0,87 por t módulo. Y este último término que también se anuló, porque vale 0. Este primer término de arriba ya está igual a 0. Bastante sencillo, si consideramos todo lo que se nos anuló, nos queda bastante sencillo.
Y ahora la ecuación de abajo. Este primer término vale 0, se anuló. Este vale 1 por el módulo de la normal. 1 por n vale n, es el módulo de la normal. Este tercer término vale 0,5 por t módulo. Entonces va a ser más 0,5 por t módulo. Y este último término vale menos 490 newton. Menos 490 newton. Y esto es igual a 0. Bien. Acá tengo mis dos ecuaciones con dos incógnitas. Una incógnita, este módulo que aparece arriba y abajo. Y la otra incógnita es la normal. Justo lo que nos piden. El valor de la tensión T y el valor de la normal, N. Justo lo que nos están pidiendo calcular. Y claro, en estos problemas podemos plantear dos ecuaciones y por lo tanto nos van a pedir dos incógnitas. Bueno, a esta de arriba la voy a llamar ecuación 1 y a esta de abajo la voy a llamar ecuación 2. De la ecuación 1 despejo mi incógnita, T, es lo único que puedo despejar. Me va a quedar 500 newton y el término negativo lo paso como positivo, 0,87 por t módulo. Y ahora despejo t módulo, que es mi incógnita, paso el 0,87 dividiendo, nos va a quedar t módulo igual a 500 newton dividido 0,87. Nos va a quedar un t módulo igual a, hacemos la cuenta, 500 dividido 0,87 nos queda igual a 574,71 newton aproximadamente. Como es un módulo, los módulos nos tienen que dar positivos. Si te llegara a quedar negativo es porque algo hiciste mal y hay que revisar los cálculos. Algún signo, algún pasaje incorrecto. Ya sé la tensión que tiene que soportar la cuerda. La fuerza que tiene que soportar la cuerda es de 574,71 newton. Si no soporta esto, se rompe. A esta ecuación la voy a llamar 3. Ecuación 3. Y ahora, esta ecuación 3 la voy a usar para obtener la normal. Voy a poner la ecuación 3 en la otra ecuación que no usé, en la ecuación 2, como veníamos haciendo. Este es el método de sustitución que vimos en el video anterior. Entonces, la ecuación 2 que me dice, la normal, que es una incógnita, más 0,5 por t, más 0,5 por t, pero t ¿quién es? T ya lo conozco. T, si lo vengo siguiendo, está acá, acá y acá. Reemplazo directamente el valor de T. 0,5 por T, donde T vale 574,71 newton. Menos estos 490. Menos 490 newton igual a 0. ¿Está bien? Ahora solo me queda esta incógnita por resolver. Esa es la ventaja. Entonces la despejo. Primero calculo todo esto. Todo lo de la derecha. ¿Sí? Entonces me va a quedar la normal en módulo más todo este socotroco de acá. ¿Que cuánto vale? Vale 0,5 por 574,71 menos 490. Vale menos 202,665 newton. Igual a 0. Y ahora despejo la normal. Despejo la normal, que es lo que yo quiero. ¿Estamos de acuerdo? Para despejar la normal paso este término que está negativo como positivo. La normal entonces nos queda 202,65 newton. Y ahí está. Tengo la normal y tengo la tensión, que eran lo que me pedían como incógnita para calcular. La fuerza que tiene que soportar el piso,
es de 202,65 newton. Si el piso no soporta ese peso, se va a comenzar a romper. Se va a deformar. ¿Está bien? Y ahí conseguimos nuestras dos incógnitas. Bueno, voy a cortar el video por acá. Y en el próximo video estaremos viendo el problema 10 y 11 de la guía. Para que no se haga tan largo el video, lo corto acá. Hasta la próxima. Chau, chau.